El olor a ajo y albahaca fresca llenaba el aire mientras Elena limpiaba otra mesa en el restaurante romano. Le dolían los pies y aún le quedaban 3 horas de turno. Era su segundo trabajo del día y mañana volvería a la cafetería a las 6 de la mañana, pero no podía quejarse. Las propinas eran buenas y necesitaba cada centavo. Elena llevaba 8 meses trabajando en Romano. Era uno de esos lugares elegantes donde la gente rica venía a comer pasta cara y beber vino que costaba más de lo que ella ganaba en una semana. El restaurante tenía mesas de madera oscura, iluminación suave y cuadros de la campiña italiana en las paredes. Pero lo que llamaba la atención de Elena cada día era el hermoso piano negro en la esquina. Nadie lo tocaba nunca. Simplemente estaba allí, perfecto e intacto. El dueño, el señor Romano, le había dicho que valía más que los coches de la mayoría. A veces, cuando limpiaba las mesas cercanas, Elena se quedaba mirando esas brillantes teclas blancas y negras. Sus dedos empezaban a moverse solos como si recordaran algo de hace mucho tiempo. Verás, Elena solía tocar el piano. De hecho, de pequeña también era muy buena. Su profesora de música decía que tenía un don especial. Podía hacer que el piano cantara de una forma que ponía la piel de gallina. Elena tenía grandes sueños por aquel entonces. Quería ir a la escuela de música y convertirse en pianista profesional. Practicaba horas todos los días aprendiendo piezas que dificultaban a otros estudiantes, pero la vida tenía otros planes. Cuando Elena cumplió 18 años, su madre enfermó gravemente. El médico le dijo que necesitaba tratamientos que el seguro no cubría. Alguien tenía que trabajar para pagar las cuentas. Y su padre se había ido cuando era niña, así que Elena pospuso sus sueños y consiguió un trabajo. Luego otro, y luego otro. Eso fue hace 6 años. Ahora, a los 24, las manos de Elena estaban ásperas de lavar platos y limpiar mesas en lugar de suaves de tocar música hermosa. Se dijo a sí misma que era temporal. Se dijo a sí misma que algún día volvería a la música, pero algún día se sentía más lejos con cada mes que pasaba. En esta noche de martes en particular, Romanos estaba más ocupado de lo habitual. Elena tenía prisa. Entre mesas, tomando pedidos y sirviendo comida. Le dolía la espalda y tenía manchas de salsa en el uniforme, pero seguía sonriendo. Las buenas propinas le permitían pagar la factura de la luz a tiempo este mes. Entonces entró. Todos en el restaurante parecieron fijarse en él. Era alto, quizá de unos 40 años, llevaba un traje que probablemente costó más de lo que Elena ganó en 3 meses. Llevaba el pelo perfectamente peinado y tenía la confianza que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. Detrás de él caminaban otras 3 personas con ropa cara, todas hablando en voz baja. Elena lo reconoció de inmediato, no personalmente, sino por los periódicos y la televisión. Era David Park, el tipo que había fundado esa gran empresa tecnológica cuando solo tenía 25 años. Ahora valía miles de millones. Era el tipo de persona que compraba edificios enteros solo porque podía. La anfitriona se apresuró a sentarlos en la mejor mesa del lugar, la de la ventana con una vista perfecta de las luces de la ciudad. Elena los observó mientras se acomodaban. Ya sabía que probablemente les atendería. La anfitriona siempre le daba las mesas VIP porque era buena. Manteniendo la calma bajo presión, efectivamente. 5 minutos después, la anfitriona le indicó a Elena que se acercara. La mesa 12 necesita un camarero, dijo con una sonrisa cómplice. Parece que dan buenas propinas. Elena enderezó los hombros y se acercó a la mesa. David Park hablaba de un negocio con palabras que no entendía. Los demás escuchaban atentamente, asintiendo o haciendo preguntas ocasionalmente. Cuando Elena se acercó, la conversación se detuvo. Buenas noches, dijo con su mejor sonrisa de atención al cliente. Bienvenidos a Romanos. ¿Puedo empezar con algo de beber? David Park la miró y, por un momento, Elena sintió que él la atravesaba. Sus ojos eran agudos, de esos que no se pierden nada. Tomaremos una botella de su mejor vino tinto.
Dijo algo italiano mientras Elena tomaba nota de sus bebidas. No pudo evitar mirar el piano de nuevo. Estaba allí, en su sitio habitual, en silencio y esperando. Por un segundo, se imaginó sentada en ese banco. Sus dedos bailaban sobre las teclas como antes. Casi podía oír la música en su cabeza cuando volvió a mirar. Se dio cuenta de que David Park seguía su mirada hacia el piano. Algo brilló en su expresión, pero Elena no podía entender qué estaba pensando. El resto de la velada transcurrió con normalidad. Elena trajo el vino, tomó sus pedidos de comida y se aseguró de que sus copas nunca se quedaran vacías. El grupo habló de negocios, se rió de chistes privados y comió sus comidas caras. En realidad, eran bastante amables, a diferencia de algunos de los clientes groseros con los que había tratado a lo largo de los años. Pero Elena seguía sorprendiendo a David Park observándola, no de una manera inquietante, sino como si estuviera tratando de averiguar algo. Cada vez que ella pasaba por su mesa, sus ojos se perdían. ¡Ay de ella! Y cada vez que miraba el piano, notaba que él también miraba en esa dirección. Estaba recogiendo los platos de postre cuando un amigo de David comentó sobre el piano. Es un instrumento precioso. Dijo, qué lástima. Nadie lo toca nunca. La mayoría de la gente no puede tocar un piano así. David respondió, su voz resonando por todo el restaurante. Se necesita mucha habilidad, mucho entrenamiento. Las manos de Elena se detuvieron un instante mientras apilaba los platos. Había tocado pianos como este. De hecho, probablemente había tocado piezas que harían marear a estos ricos empresarios, pero eso fue hace una vida, cuando ella era una persona diferente con posibilidades diferentes. Al alejarse de la mesa, Elena no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía ni idea de que David Park había estado observando sus reacciones, leyendo su lenguaje corporal y elaborando un plan que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí misma. La noche estaba llegando a su fin, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Elena estaba limpiando la cafetera cuando oyó que la voz de David Park subía de volumen. Intentó no escuchar, pero el restaurante se volvía más silencioso a medida que avanzaba la noche y el sonido se extendía fácilmente por el comedor. Te lo digo, Robert, la mayoría de la gente finge tener talento. David le decía a uno de sus amigos, ven algunos vídeos de YouTube y se creen expertos. Robert, un hombre bajo con gafas, se rió. Vamos, David, estás siendo demasiado duro. Hay talento oculto en todas partes, si lo sabes. ¿Dónde buscar talento oculto? La voz de David tenía ese tono que tienen los ricos cuando creen saberlo todo. Por favor, la verdadera habilidad lleva años de entrenamiento. Lecciones caras. Los contactos adecuados no se consiguen por casualidad. Elena sintió que se le tensaba la mandíbula. Había oído este tipo de comentarios antes de clientes que pensaban que el dinero era el único camino al éxito. No tenía ni idea de lo que era practicar piano con un teclado roto en un apartamento diminuto ni aprender piezas complicadas viendo vídeos gratis online porque no se podía permitir un profesor. El tercer hombre en la mesa, alguien llamado Michey por David, se unió a la conversación. ¿Qué hay de esa historia que oímos la semana pasada? El mecánico que pintaba como Picasso. Afortunada excepción. David agitó la mano con desdén. Apuesto a que si eligieras a cualquier persona al azar en este restaurante ahora mismo, no podría hacer nada. Impresionante. Tomemos como ejemplo a nuestra camarera. A Elena se le encogió el estómago. Estaba de pie lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Fingía organizar la cubertería. Parecía bastante amable. Robert dijo con cuidado, amable, claro, pero te garantizo que nunca ha hecho nada que haga que la gente se quede mirando. No tiene habilidades especiales. Sin talentos ocultos, solo otra persona con un trabajo normal. Las manos de Elena temblaban, pero no por nerviosismo, estaba enfadada, muy enfadada. Este hombre, que lo tenía todo en sus manos,
Estaba sentado con su traje caro juzgando a gente que ni siquiera conocía. Michei parecía incómodo. David, quizá deberíamos cambiar de tema, pero David apenas empezaba. ¿Sabes qué? Hagamos esto interesante. Su voz se alzó aún más. Elena vio que otros comensales empezaban a mirarla. Apuesto $50,000 a que cualquiera de los presentes en esta mesa nunca ha tocado ese piano. Probablemente ni siquiera sabe leer partituras. $50,000. El corazón de Elena casi se para. Era más dinero del que había ganado en 2 años. Era suficiente para pagar los tratamientos de su madre y quizá incluso volver a estudiar. Es mucho dinero para una apuesta tan tonta. Robert dijo en voz baja. No es tontería, si tengo razón. David respondió. Y siempre tengo razón en estas cosas. Elena no pudo soportarlo más antes de poder parar. Ella misma. Caminaba hacia su mesa, sus pies se movían solos, llevándola por el restaurante. La ira le ardía en el pecho, pero mantuvo la calma. Disculpe, dijo. Su voz era firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. No pude evitar oír su conversación. David la miró con la misma expresión aguda de antes. Oh, estabas escuchando. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? Elena respondió. Lo suficiente como para oírte apostar sobre gente de la que no sabes nada. La mesa se quedó en silencio. Robert se removió en su asiento, con aspecto avergonzado. Michei miró fijamente su copa de vino, pero David sonrió como si estuviera disfrutando de esto. ¿Dije algo mal?, preguntó. Su voz resumaba falsa preocupación. Solo estaba teniendo una conversación amistosa con mis colegas sobre talento y formación. ¿Estabas haciendo suposiciones sobre mí específicamente? ¿Estaba equivocado? David se recostó en su silla. Dime cuándo fue la última vez que tocaste el piano. La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez? Habían pasado casi 2 años desde. Ella no había tocado ninguna tecla. El viejo piano vertical de su apartamento se había roto y no podía permitirse arreglarlo. Había estado demasiado ocupada trabajando, demasiado cansada para siquiera pensar en música la mayoría de los días, pero David no sabía que él no sabía nada de música. Los años de lecciones, el concurso que ganó, la carta de aceptación en la escuela de música que nunca pudo usar. Vio a una camarera con un uniforme manchado y asumió que eso era todo lo que había sido. Creo que Elena dijo lentamente que no sabes tanto como crees. Los amigos de David se miraban como si estuvieran viendo un partido de tenis. Otros comensales habían dejado de comer para escuchar. Incluso el personal de cocina había asomado la cabeza para ver qué pasaba. Pruébalo, dijo David de repente. ¿En qué crees que me equivoco? Muéstrame. Señaló el piano. Toca algo, lo que sea, si puedes tocar incluso una canción sencilla sin equivocarte. Me disculparé y te daré la propina más grande que hayas visto en tu vida. A Elena se le secó la boca y dijo, si no puedo, entonces admites que tenía razón. Y todos podemos volver a nuestra velada. El restaurante estaba en un silencio sepulcral. Elena sentía decenas de ojos sobre ella. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Era una locura. Hacía años que no tocaba delante de nadie. ¿Y si la fastidiaba? ¿Y si sus dedos no recordaban? ¿Y si David tenía razón? ¿Y si realmente había perdido el talento que solía tener? Pero entonces pensó en su madre tumbada en la cama del hospital. Pensó en todas las facturas que se acumulaban en casa. Pensó en el sueño que había guardado en una caja e intentó olvidar. Sobre todo, pensó en la cara de suficiencia de David Park y en su suposición de que la gente como ella no importaba. De acuerdo, se oyó decir a sí misma. Si quieres pruebas, te las daré. Mientras Elena se acercaba al piano, no tenía ni idea de que los próximos minutos lo cambiarían todo. No sabía que alguien en el restaurante ya estaba sacando su teléfono para grabar lo que estaba a punto de ocurrir.
No sabía que su vida estaba a punto de dar un giro que sorprendería a todos en esa habitación, incluyéndose a sí misma. Solo sabía que estaba cansada de ser subestimada. Las piernas de Elena se sentían como gelatina mientras caminaba hacia el piano. Cada paso parecía eterno. Pero al mismo tiempo, sentía que se movía demasiado rápido. El piano negro se hacía cada vez más grande a medida que se acercaba, y de repente, parecía enorme, como una montaña que tenía que escalar. El restaurante estaba tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón. Los tenedores habían dejado de chocar contra los platos. Las conversaciones se habían detenido a media frase. Incluso la cocina se había quedado en silencio. Elena podía sentir a todos en la habitación observándola, esperando a ver qué pasaba después. Llegó al banco del piano y se quedó allí un momento, mirando las teclas. Estaban perfectas y brillantes. Ni una sola huella ni una mota de polvo. Este piano probablemente costaba más de lo que ganaría en 5 años trabajando en Romanos. Le temblaban las manos. ¿Y si lo había olvidado todo? ¿Y si todos esos años de práctica no significaban nada? Hacía tanto tiempo que no tocaba algo más duro. Más que feliz cumpleaños en la aplicación de piano de su teléfono, detrás de ella, podía oír a David Park hablando en voz baja con sus amigos. Esto va a ser interesante, dijo sin siquiera intentar bajar la voz. Casi me da pena por ella. Eso hizo que la ira de Elena se encendiera de nuevo. Casi me da pena. Se giró y lo miró fijamente. ¿Qué quieres que toque exactamente? David se encogió de hombros como si no importara. Lo que quieras, algo simple debería estar bien. Quizás Twinkle Twinkle Little Star. Sus amigos rieron entre dientes y Elena sintió que le ardían las mejillas. Volvió al piano y se sentó lentamente en el banco. El asiento tenía la altura perfecta, igual que el que usaba para practicar de pequeña. Lo ajustó ligeramente y puso los pies en los pedales. Su memoria muscular se estaba activando incluso después de tanto tiempo. Elena levantó las manos y las sostuvo sobre las teclas por un momento aterrador. Su mente se quedó completamente en blanco. No podía recordar ni una sola canción. Su respiración se volvió superficial y empezó a entrar en pánico. Entonces, como un susurro del pasado, escuchó la voz de su antigua profesora de piano en su cabeza. Cuando estés nerviosa, Elena, empieza con algo que salga del corazón. No pienses en la técnica, solo siente la música. Y de repente supo exactamente qué tocar. Sus dedos encontraron las teclas y la primera nota sonó clara y pura. Eran los pequeños valses de Chopin, pero Elena no tocaba rápido y vistoso como la mayoría. Lo tocaba lento y suave como una canción de cuna. Cada nota era perfecta, precisa pero llena de emoción. El sonido llenaba el restaurante como agua llenando un vaso. Elena cerró los ojos y dejó que la música se apoderara de sus dedos. Recordó todo, cada escala, cada progresión de acordes, cada toque delicado que marcaba la diferencia entre simplemente tocar teclas y crear música de verdad mientras tocaba. Algo mágico comenzó a suceder. Todo el estrés de sus turnos dobles se desvaneció. Toda la preocupación por las facturas y los tratamientos médicos se desvaneció por primera vez en años. Elena se sintió ella misma de nuevo. No la camarera cansada ni la hija con dificultades, sino la música que siempre había sido. Había estado dentro. La melodía fluía de sus dedos como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Añadió sus propios toques, un suave trino aquí, un suave énfasis allá. Esto no era solo tocar notas en una página. Era Elena contando su historia a través de la música. Podía sentir la energía en la sala cambiando. El silencio ya no era incómodo. Era el tipo de silencio que se obtiene cuando algo hermoso sucede, cuando la gente contiene la respiración porque no quiere perderse ni un solo momento. Elena abrió los ojos y vio que las personas en las mesas cercanas se habían girado para mirarla. Una mujer en la mesa de la esquina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Un hombre mayor asentía al ritmo. Una suave sonrisa en su rostro.
Pero Elena aún no había terminado. Walt Disney llegó a su fin. En lugar de detenerse, ella hizo una transición suave a otra cosa, algo que realmente le mostraría a David Park a qué se enfrentaba. Con sus dedos encontró las notas iniciales del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Era una de las piezas más difíciles de la música clásica. Algo que un pianista profesional pasó meses aprendiendo. Elena lo dominó a los 19 años, cuando pensaba que pasaría su vida en escenarios de conciertos en lugar de servir mesas. La música explotó del piano como una tormenta. Las manos de Elena revoloteaban sobre las teclas, sus dedos danzando por pasajes que harían sudar a la mayoría de los pianistas, pero no solo presumía. Cada nota llevaba el peso de sus sueños, sus sacrificios, su esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para ser quien debía ser. El restaurante estaba completamente hipnotizado. La gente había dejado de fingir que comía. Los camareros habían salido de la cocina y estaban de pie junto a las paredes, boquiabiertos. Incluso el señor Romano, el dueño, había salido de su oficina para ver qué estaba pasando. Elena podía ver a David Park con el rabillo del ojo. Ya no reía. No hablaba con sus amigos ni miraba su teléfono. Estaba sentado, completamente quieto, mirándola con una expresión que no pudo interpretar. El concierto llegó a su momento culminante. Elena volcó todo lo que tenía en la música. Toda su frustración, todo su amor por su madre, todos sus sueños enterrados fluyeron a través de. Con las yemas de sus dedos, el piano cantaba, rugía y susurraba, contando una historia que las palabras jamás podrían capturar. Cuando finalmente tocó la última nota, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No estaba vacío ni esperando, estaba lleno de asombro, lleno de respeto, lleno de la clase de admiración que surge cuando presencias algo verdaderamente extraordinario. Elena se sentó en el banco del piano. Sus manos aún descansaban sobre las teclas y esperó. Su corazón latía con fuerza. Pero esta vez no era de miedo, sino de la pura alegría de volver a hacer música, de recordar quién era realmente. Los aplausos, cuando llegaron, fueron atronadores. Los aplausos parecían eternos. Elena se sentó en el banco del piano. Sus manos aún temblaban por la actuación, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La gente se levantaba de sus mesas aplaudiendo tan fuerte que debían de dolerle las manos. Podía oír voces gritando bravo y increíble desde diferentes rincones del restaurante, pero Elena no podía apartar la vista de la mesa de David Park. Los tres hombres que habían estado tan seguros minutos antes ahora estaban sentados en completo shock. La boca de Robert estaba abierta como si hubiera olvidado cómo cerrarla. Michie negaba con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. David la miraba fijamente con una expresión que nunca había visto. No era la mirada de suficiencia de antes, ni tampoco de vergüenza, que era lo que Elena esperaba. En cambio, parecía casi impresionado, quizás incluso un poco avergonzado. Elena se levantó del piano. Sus piernas aún temblaban. Los aplausos finalmente empezaban a apagarse, pero la gente seguía mirándola. Se sentía expuesta, como si todos en la sala pudieran ver a través de ella. Esto no debía pasar. Se suponía que era invisible, solo otra camarera sirviendo comida y limpiando mesas. Elena. La voz del señor Romano resonó por todo el restaurante. El dueño se abría paso entre la multitud de comensales, con la cara roja de emoción. Elena, mi querida niña, ¿por qué no me dijiste que podías tocar así? Elena abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo podría explicar eso? Había estado ocultando esta parte de sí misma durante tanto tiempo que casi la había olvidado antes de poder decir qué decir. David Park caminaba hacia ella. Sus pasos eran lentos y deliberados, como si pensara cuidadosamente cada movimiento. El restaurante se fue quedando en silencio a medida que la gente se daba cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder. David se detuvo a pocos metros de Elena.
De cerca, pudo ver que su expresión de hombre de negocios había desaparecido por completo. Parecía humano, tal vez incluso un poco vulnerable. «Te debo una disculpa», dijo. Su voz se oía claramente en el tranquilo restaurante. «Una grande». Elena se cruzó de brazos intentando protegerse de lo que fuera. «¿Vendrías después?» Sí. David se pasó la mano por su pelo perfecto, despeinándolo por primera vez en toda la noche. «Lo que dije antes sobre ti, sobre gente como tú, me equivoqué por completo, sobre gente como yo». La voz de Elena tenía un tono cortante que hizo que varios comensales cercanos se acercaran. David hizo una mueca. «No lo decía en serio. Quise decir que creía saberlo todo sobre el éxito, sobre el talento, sobre lo que se necesita para ser excepcional. Pensaba que todo se trataba de dinero, contactos y las oportunidades adecuadas». Señaló el piano, «pero lo que acabas de hacer no era solo talento, sino años de entrenamiento, dedicación, pasión auténtica, y lo has llevado dentro mientras trabajabas en 2 empleos y lidiabas con los desafíos que la vida te ha puesto». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No iba a llorar delante de toda esa gente. «No sabes nada de mis desafíos». «Tienes razón», dijo David. «Simplemente, no sé, pero me gustaría». El restaurante estaba tan silencioso que Elena podía oír el zumbido del refrigerador de la cocina de fondo. Todos observaban la conversación como si fuera una película, pero Elena apenas los notaba. Toda su atención estaba centrada en este hombre que había pasado de insultarla a preguntarle qué hacía exactamente cuando yo tenía tu edad. David continuó: «Yo también tocaba el piano, no como tú. Nunca fui tan bueno, pero me encantaba. Pasaba horas practicando y soñando con tocar profesionalmente algún día». Elena no se esperaba esto. «¿Qué pasó en la vida?» «Pasó la escuela de negocios, luego mi primera startup, luego éxito, luego más éxito. Me dije a mí misma que ya no tenía tiempo para la música, que no era práctico». Miró hacia el piano con algo que podría haber sido tristeza. «No he tocado un piano en 15 años. ¿Por qué dijiste esas cosas?» «Sobre mí». Elena preguntó sobre la gente que no tiene verdadero talento. David se quedó callado un buen rato porque es más fácil creer que el talento es raro y especial que admitir que renunciaste a algo que amabas. Porque si existe gente como tú, gente que mantiene su talento vivo a pesar de todo, entonces quizás tomé la decisión equivocada. La honestidad en su voz me sorprendió. Elena no era el hombre de negocios arrogante de antes. Era alguien que de repente parecía muy cansado y muy humano. «Mira», dijo David, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Hice una apuesta antes y perdí con justicia». Sacó su billetera y empezó a contar billetes. «Te prometí la mejor propina que jamás hayas visto si podías tocar sin cometer errores». Elena lo observó mientras contaba. $100 más de lo que solía ganar al mes, pero algo en esto no encajaba. «No quiero tu dinero», dijo en voz baja. David dejó de contar y la miró. «¿Qué no jugué para ganar tu apuesta?» «Jugué». Porque Elena hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, porque necesitaba recordar quién soy. No solo la camarera ni la hija que cuida a su madre enferma, sino el músico. La persona que puede crear algo hermoso incluso cuando todo lo demás se derrumba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a caer. No había tocado así en 2 años. Pensé que tal vez lo había perdido. Para siempre. David guardó lentamente su billetera en el bolsillo cuando miró a Elena. De nuevo, había algo diferente en sus ojos, algo que parecía casi respeto. «No perdiste nada», dijo en voz baja. «Solo lo enterraste un rato, pero siempre estuvo ahí, esperando». Elena se secó los ojos con el dorso de la mano, sin importarle que su maquillaje probablemente estuviera corrido. El restaurante seguía en silencio, observando, esperando a ver qué pasaba, pero Elena presentía que la verdadera sorpresa estaba por llegar. David se quedó allí un momento,
como si estuviera librando una batalla interna consigo mismo. Elena podía ver su mente trabajando, calculando algo, pero esta vez no parecía frío ni profesional, sino diferente. Elena dijo: «Por fin puedo preguntarte algo personal». Ella asintió, secándose las lágrimas. «¿Por qué trabajas aquí? Digo, con tanto talento. Deberías estar actuando en escenarios, no atendiendo mesas». La pregunta la golpeó. Elena fue como una bofetada. Era la misma pregunta que se hacía cada noche al llegar a casa agotada de sus turnos dobles. «La vida no es tan simple», dijo en voz baja, «pero podría serlo». Elena lo miró con recelo. «¿Qué quieres decir?». David miró a su alrededor. La gente del restaurante seguía observándolos, escuchando cada palabra. «Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado», dijo. El señor Romano apareció junto a ellos. Su rostro resplandeciente de orgullo. «Elena, tómate todo el tiempo que necesites. Tu turno está cubierto». Se giró hacia David. «Señor, puede usar mi oficina si lo desea». 5 minutos después. Elena se encontró sentada frente a David Park en la pequeña oficina del señor Romano, detrás de la cocina. Las paredes estaban cubiertas de fotos de la historia del restaurante, fotos familiares y certificados del Departamento de Salud. Ent se sentía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. David se inclinó hacia adelante en su silla. «Háblame de tu mamá». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿Cómo lo hiciste?». Cuando alguien toca música con tanta emoción, suele haber una historia detrás. Y antes mencionaste que cuidabas de tu madre enferma. Elena respiró hondo. «Tiene cáncer. Los tratamientos no los cubre el seguro y son caros, carísimos. Por eso tengo 2 trabajos. Por eso dejé la escuela de música. Me aceptaron en Juilliard cuando tenía 18 años. Beca completa el primer año». La voz de Elena se volvió más baja, pero luego diagnosticaron a mi madre y alguien tuvo que trabajar. Mi padre se fue cuando yo era pequeña, así que solo era yo. David estuvo callado un buen rato. Elena podía oír los sonidos distantes del tintineo de los platos del restaurante, la gente hablando. La vida normal continuaba mientras su mundo parecía estar en juego. «¿Cuánto?». David preguntó de repente. «¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas para los tratamientos de tu madre?». Digo, el corazón de Elena se aceleró. «¿Por qué preguntas eso?». «Dime». «No sé exactamente. Quizás $200,000 para todo lo que necesita». Elena sintió. Avergonzado de decir una cifra tan grande en voz alta, David asintió como si ella acabara de decirle el precio de un café. «¿Y si el dinero no fuera un problema, qué querrías hacer con tu vida?». Elena lo miró fijamente. Esta conversación se volvía cada vez más extraña. «Yo querría terminar la escuela de música, tal vez enseñar piano a niños que no pueden pagar clases, tal vez tocar a veces». Hizo una pausa. «Pero eso es solo un sueño». «¿Y si no lo fuera?». Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, David sacó su teléfono y empezó a llamar. «Jennifer, soy David. Necesito que investigues algo». Cubrió el teléfono y le susurró a Elena. «¿Cómo se llama tu madre y en qué hospital?». Elena se sintió como si estuviera soñando. David le contó la información a quien quiera que fuera Jennifer y luego colgó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elena. «Voy a pagar el tratamiento de tu madre. Todo». Elena se quedó boquiabierta. «No puedes hablar en serio». «Hablo completamente en serio, y eso no es todo». David se recostó en su silla. «La empresa tiene una fundación que apoya la educación artística. Damos becas a músicos talentosos que necesitan ayuda para comenzar sus carreras. Quiero ofrecerte una beca completa para la escuela de música que elijas, más los gastos de manutención». Elena se sintió mareada. «¿Por qué harías eso?». Hace una hora estaba sentado en ese restaurante, pensando que tenía la vida resuelta, pensando que el éxito solo se trataba de dinero y negocios,
pero tú me recordaste que hay cosas en este mundo más importantes que los márgenes de ganancia. El teléfono de David vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sonrió. Jennifer trabaja rápido. Las facturas médicas de tu madre estarán pagadas mañana por la mañana. Elena empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No entiendo. Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Porque la gente no hace cosas así, no por desconocidos. David se quedó callado un momento. Elena, ¿sabes cuánto dinero gasté en mi último coche? Ella negó con la cabeza. $500,000 por un coche que está en mi garaje la mayor parte del tiempo. Él me miró directamente. Esta noche me diste algo que no había sentido en 15 años. Me recordaste por qué me enamoré de la música en primer lugar. Me mostraste cómo es el verdadero talento, que significa la verdadera dedicación. Elena seguía llorando, pero también empezaba a sonreír. No puedo devolverte los años que perdiste. David continuó, pero puedo asegurarme de que no pierdas más. Tu madre recibirá el mejor tratamiento posible y tú recibirás la educación que mereces. Pero, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si he estado alejado de la música demasiado tiempo? David sonrió. ¿Te escuchaste tocar esta noche? Elena, no solo eres lo suficientemente buena, eres extraordinaria. 6 meses después, Elena cruzó las puertas de la Escuela de Música de Manhattan como estudiante con financiación completa. El video de su actuación en Romanos se había vuelto viral. Millones de personas compartieron la historia de la camarera que asombró a un multimillonario, pero Elena apenas prestó atención a la fama. Estaba demasiado ocupada viviendo su sueño. Su madre estaba libre de cáncer, sentada en primera fila del primer recital oficial de Elena. David Park estaba allí también, junto con el señor Romano y todos sus antiguos compañeros de trabajo del restaurante, pero la persona para la que Elena tocaba era para ella misma, la chica que nunca había dejado de creer que la música podía cambiarlo todo. Mientras sus dedos encontraban las teclas esa noche, Elena sabía que a veces los sueños más imposibles solo esperan el momento adecuado para hacerse realidad.